para conocer o para tratar el dolor de los demás, tenemos que ponernos en su lugar y saber que ese dolor afecta a toda la esfera del individuo. No solamente es un síntoma que haya que tratar, sino que hay, y el dolor se vive de forma diferente dependiendo del propio sujeto. Pero cuando científicamente pues podemos decir que los tipos de dolor, dependiendo, las clasificaciones son diferentes según su duración, según su fisiopatología y según su curso. Además de agudo y crónico, como hemos visto, según su duración, según su fisiopatología, el dolor básicamente se divide entre nociceptivo y neuropático. En el nociceptivo suele haber de fondo una lesión tisular y a su vez puede ser de tipo visceral o somático. El visceral suele ser un dolor sordo, difuso, mal localizado. Fundamentalmente afecta a vísceras huecas y a parénquimas. Es debido a espasmos de músculo liso, a distensión, a isquemia, inflamación, etc. El dolor somático suele ser el músculo esquelético, localizado, pulsátil o punzante. Por otro lado, el dolor neuropático es un dolor debido a una lesión primaria del nervio o del sistema nervioso central o periférico y se define, el paciente no es capaz de definirlo con la misma exactitud que es capaz de definir otro tipo de dolor, sino que habla de quemazón, de acorchamiento, de hormigueos, de descargas eléctricas, etc. Según su curso, pues el dolor puede ser continuo, puede ser incidental, es decir, desencadenado por un movimiento, una circunstancia determinada, y aunque esto no lo aceptan todo el colectivo de expertos acerca del dolor, también se habla de dolor irruptivo, que en un principio solamente se definía para el dolor crónico oncológico, para el dolor oncológico. De un tiempo a esta parte se está aceptando también el concepto de dolor irruptivo para el dolor crónico no oncológico. Es un dolor que no sigue un patrón, es la exacerbación transitoria de un dolor que ha sido controlado en su forma basal. Y es lo que llamamos crisis de dolor. Solamente el 14% de los pacientes que tienen dolor crónico reciben un tratamiento adecuado. Y hasta el 27% se sabe por diferentes estudios que no reciben ningún tipo de tratamiento. El dolor crónico es además la causa más frecuente de sufrimiento y de incapacidad que compromete a la vida de las personas afectadas. Y no solamente es algo muy costoso económicamente, tanto para el paciente como para la sociedad, sino que también tiene una parte emocional muy costosa para todo el mundo. El significado del dolor, como comentaba antes, es diferente para cada persona y para cada situación. Porque provoca una disminución de la autonomía, el paciente se hace a veces dependiente, el paciente lo siente como una amenaza, como un sufrimiento, tiende a la depresión y lo ve con mal pronóstico, presiente que la muerte está cercana, que pierde su calidad de vida, crea dependencia y además tira de otras personas de las que antes no necesitaba ayuda. Las respuestas ante el dolor pues, están condicionadas básicamente por la propia personalidad del individuo al que le ocurre el dolor. Está basado en sus experiencias, en las experiencias previas y en las creencias y los mitos que a lo largo del tiempo ha generado el dolor. En los orígenes de culturas milenarias hay un elemento común que entiende al dolor y la enfermedad como un castigo divino, de forma que en culturas ancestrales se pensaba que el dolor estaba causado por demonios, incluso se trataba de cerrar los orificios del cuerpo, que era por donde se suponía que entraban los espíritus malignos a provocar el dolor en el ser humano. Aún hoy en día, cuando nos encontramos pacientes que cuando pierden la fe en la medicina tradicional, tienden a buscar la solución en actividades esotéricas. Por eso es tan importante comunicarnos bien con el paciente a la hora de evaluar su dolor. Dentro de la evaluación del dolor es necesario establecer una buena comunicación con el paciente para conocer su dolor. Hoy en día, con el tema precisamente del COVID, vemos a más pacientes no los vemos realmente, muchas veces tenemos que comunicarnos con ellos a través de la vía telefónica y estamos perdiendo una gran capacidad, una gran perspectiva, que es el lenguaje para hablar con ellos, para comunicarnos con ellos, para ver cómo se sienten, que es el lenguaje no verbal. Tenemos que decir que de toda la información que una persona es capaz de producir, el 60% corresponde al lenguaje no verbal. Al paciente, una vez que lo interrogamos, tenemos que preguntarle sobre la intensidad, el tipo, el patrón, cuándo comienza, cuánto dura, cuánto persiste. Tenemos que saber los factores que lo desencadenan y que los agravan, o bien que los alivian.
Tenemos que conocer también los síntomas acompañantes, si aparecen náuseas, aparecen diarrea, aparece anorexia, aparece pérdida de peso. Tenemos que ver si existen efectos en la calidad de vida, porque no es lo mismo tratar a un paciente con un dolor que lo tiene más o menos controlado y hace una calidad de vida, tiene una calidad de vida aceptable, que un paciente que tiene afectada gravemente su calidad de vida y la de su entorno. Recordemos por encima de todo que el dolor lo vamos a tratar como la quinta constante, siendo fundamental interrogar al paciente, venga por el motivo que venga a nuestra consulta, acerca del dolor. Y para medirlo utilizaremos escalas. Ya sabemos que las escalas de valoración tienen importancia, las hay más simples, pero todo el mundo coincide que la medición más fiable del dolor es la que hace el propio paciente. Dentro de las escalas tenemos las más sencillas, como la escala verbal, la escala numérica o la EVA, la escala de valoración analógica, donde al paciente le decimos básicamente del 1 al 10 cuánto le duele. Simplemente con eso ya tenemos una idea importante de cuál es la intensidad que tiene ese dolor en nuestro paciente. Por supuesto, tenemos que utilizar también cuestionarios de salud, cuestionarios de calidad de vida, que son tan importantes como medir la intensidad. Y luego hay cuestionarios más específicos como el DN4, por ejemplo, el LANS, que son los más utilizados en el dolor neuropático. Tenemos que tener especialmente cuidado con las banderas rojas. Cuando diga el paciente que ha perdido peso, cuando presenta sudoración nocturna, cuando el dolor lo despierta por la noche, tiene que alertarnos de alguna manera. Por ejemplo, si los pacientes vienen con una lumbalgia y empiezan a decirnos que esa lumbalgia aparece antes de los 20 años, después de los 50, sin haber tenido episodios previos, tenemos que pensar, entre otras cosas, pues neoplasia, acceso espinal. Si hay una historia reciente de traumatismo, pues en fracturas vertebrales de tipo compresiva. Si es un dolor que empeora con el tiempo, pero no lo alivia el reposo en el cambio de posición, pues volveremos a pensar siempre en la espada de Damocles que tenemos ahí presente, que son las neoplasias o los accesos espinales, que no son tan frecuentes. Si hay una historia médica de malignidad, pues siempre tendremos que pensar en la posibilidad de metástasis. El uso prolongado de corticoides también hace que pensemos en fracturas patológicas, en pacientes que tienen reducida la densidad ósea. En adictos a drogas por vía parenteral, pues siempre la infección a distancia, el acceso espinal. En pacientes que tienen afectación del estado general, pérdida de peso inexplicable, pues siempre volvemos a pensar en temas de neoplasia, etcétera, etcétera. Es decir, según los síntomas que nos vaya diciendo el paciente, se nos tiene que encender un tipo de luz roja y decir aquí hay que investigar más. No se trata simplemente de una lumbalgia o de un dolor en una cadera, sino que vamos a ver y vamos a plantearnos si ese síntoma, ese dolor no está enmascarando algo más ahí debajo. Las pruebas complementarias, en realidad no están indicadas las pruebas complementarias si el dolor crónico persiste menos de 6 semanas y no aparecen esos signos de alerta de los que os he hablado antes. Solamente si encontramos una mala evolución o si el dolor es refractario al tratamiento conservador, si presenta un ritmo inflamatorio, si aparecen signos o síntomas de alarma, fiebre, pérdida de peso inexplicada, afectación del estado general, si aparece un déficit neurológico asociado que antes no existía. Si no hay ninguna mejoría después de 2 o 4 semanas de tratamiento y el dolor tiene suficiente entidad, en una intensidad suficiente, tendríamos que pensar si hay que hacerle ya pruebas complementarias a ese paciente. Las pruebas, por supuesto, dependerán tanto de nuestra sospecha clínica como de la disponibilidad que tengamos a ella. Muchas veces esa disponibilidad desde atención primaria no existe y tenemos que derivar al paciente o bien a urgencias si se trata de un determinado dolor que ha cambiado de características en poco tiempo, o bien a la consulta especializada si es necesario realizarle pruebas que creemos oportunas, pero a las que nosotros no podemos acceder. Por supuesto, es importante y no olvidemos nunca el papel de la persona, del apoyo del médico, que es el papel de enfermería, es fundamental. Por alguna razón, por muchas razones, el paciente, la familia de los pacientes, se encuentran más cómodos hablando con nuestro personal de enfermería que con el propio médico, con el que muchas veces todavía mantienen la distancia. Entonces, en ese sentido,
el personal de enfermería puede ayudarnos y colaborar con nosotros a reconocer pues, la presencia de experiencias dolorosas del paciente, que a lo mejor el paciente no se atreve a confesar o no lo confesa o no se lo confiesa a su médico de la misma forma o con la misma comodidad que lo hace con su enfermero o con su enfermera. Nos ayudan a escuchar atentamente, evaluar los factores que lo condicionan, trabajar con la familia, eso es fundamental. Nunca podemos tratar simplemente a un paciente de una forma aislada. No es una entidad que viva sola en el mundo, sino que tiene una familia, tiene un entorno y, por supuesto, cualquier dolor crónico afecta a todos los familiares, especialmente a aquellos que desarrollan el papel de cuidador. Nos ayuda a desterrar mitos, que es muy importante. Hay muchos pacientes que no se atreven a ir al médico simplemente por el temor de que le digan que ese dolor representa que tiene algo, una entidad maligna. Nos ayudan a evitar también juicios de valor sobre la veracidad o no veracidad. Debemos evitar realizar juicios de valor sobre la veracidad o no de las quejas del paciente. Deben ayudarnos a explicar el significado del dolor y planificar con él actividades determinadas. Nos ayudan también en la prevención, respetando los horarios establecidos para los analgésicos prescritos a horas fijas, especialmente si los pacientes se encuentran o bien hospitalizados o el paciente está institucionalizado dentro de una residencia. Nos sirve también para la rápida intervención cuando el paciente demanda un analgésico. El enfermero debe tener conocimiento y normalmente lo tiene de cómo utilizar determinados analgésicos en determinadas crisis de dolor. Nos ayudan también a monitorizar la respuesta, a ver los posibles efectos secundarios que aparecen. Nos ayudan a saber si el dolor muchas veces que estamos causando, muchas veces que tiene el paciente, es un dolor que le hemos causado nosotros de forma iatrogénica. Nos ayudan también a percibir los efectos secundarios que a nosotros nos pueden pasar desapercibidos. Es necesario y ellos nos ayudan a apoyar a la familia. Es fundamental comunicarse siempre con el paciente a través de un lenguaje asequible, coloquial. Tenemos que estar seguros de que el paciente, cuando le explicamos las cosas, cuando le explicamos un tratamiento o las consecuencias, los efectos de un determinado tipo de dolor, nos está entendiendo, evitando tecnicismos, aclarando términos y mostrándonos más cercanos a él. El aspecto psicológico no debemos de olvidarlo. Si hay una enfermedad que necesita empatía, por excelencia es el dolor. El dolor mina el autocontrol y el bienestar del paciente, incrementa la indefensión, hace al paciente muchísimo más vulnerable y es necesario superar las barreras subjetivas, es decir, aquellas creencias, actitudes que ha ido aceptando social o moralmente y que pueden modificar también la reacción al tratamiento que se le impone a ese paciente. Tenemos que tener en cuenta que hay momentos especiales que condicionan más el sufrimiento y el dolor y que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, durante la noche, es típico, a los que trabajamos en urgencia, hay un pico justo a la hora de cenar, poco antes de irse a dormir, que empiezan a entrar muchísimos avisos que tienen por motivo el dolor. Y es porque hay personas que le tienen muchísimo miedo a la noche. En la noche impera la oscuridad, el silencio, la soledad. Invita a la reflexión, a la búsqueda del sentido de la vida. Y el paciente pues muchas veces teme a la noche porque empieza a pensar más que ese dolor puede estar relacionado con un sufrimiento, con una malignidad o con la muerte. Hay otros pacientes que, por el contrario, sienten muchísimo miedo cuando se les da el alta del hospital porque allí en el hospital se encuentran como más protegidos. Ocurre también todo lo contrario, pacientes que no quieren salir de su entorno, de su hábitat natural, no quieren el hospital porque tienen malas experiencias al ir al hospital o porque allí ha fallecido algún familiar o porque tienen miedo de salir de ese entorno protegido en el que se encuentran dentro de su casa. La soledad es fundamental. Los pacientes que están solos tienen más tendencia también a tener un dolor más intenso, más difícil de tratar, porque afecta a su estado de ánimo. Y los fines de semana, se multiplican las consultas a urgencias o las consultas a urgencias hospitalarias o extrahospitalarias durante los fines de semana, porque es cuando el paciente se encuentra también más vulnerable. Para eso existe una herramienta muy importante que es el counseling,
que es la capacidad que tenemos para ayudar a los demás, pero utilizando sus propios recursos. Es decir, el paciente en la medicina actual no puede ser un mero espectador de su propia patología, sino que tiene que participar tanto en el diagnóstico, si tiene capacidad de hacerlo, como en el tratamiento. Tiene que responsabilizarse también de aquellas herramientas que tratamos de darles para aliviar ese dolor. Con esta herramienta, con el counseling, lo que conseguimos es que las fortalezas del paciente sean identificadas por él mismo y además lo dotamos de responsabilidad. Para ello, el arma para conseguirlo vuelve a ser de nuevo la comunicación. Debemos superar aquellos filtros subjetivos para llegar a conectar con la persona. Debemos de evitar las barreras que existen en la comunicación médico-paciente para que el paciente se abra y nos diga qué es lo que le pasa realmente, qué miedos tiene o por qué no está funcionando. A lo mejor hablando con él encontramos por qué no está funcionando el tratamiento. Debemos, como en toda entrevista médico-paciente, debemos de ser empáticos, es decir, ponernos un poco en el lugar del paciente, sabemos que está sufriendo, sin emitir juicios de valor, pero eso sí, siendo asertivos, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, ayudándolos y guiándolos, pero sin que ellos pierdan esa parte de responsabilidad que también tiene que ver con el éxito en el tratamiento. También nuestros pacientes tienen una parte espiritual, una parte en la que se preguntan por qué a ellos les ocurre, qué significado tiene el dolor, cuánto les queda, si es que tiene un significado si tiene relación con la posible complicación de una patología previa, qué viene después, qué será, siempre piensan que puede ser de los suyos cuando no esté aquí. En fin, una serie de planteamientos que se hacen y la forma de superar este sufrimiento es contándoselo a alguien. Tenemos que conseguir que el paciente también nos hable de esos miedos que tenga. El paciente tiene necesidad, además, de sentirse útil, de ser reconocido como persona, de huir de la cosificación del paciente que hace la medicina más intervencionista, la medicina más innovadora, que olvida un poco al paciente como persona y lo ve al individuo como en parte, como simplemente una parte del paciente, ¿no? Vamos a llamar al paciente, si es posible, por su nombre, si lo conocemos y si tenemos confianza con él. No hace falta tutearlo, pero sí tratarlo hablándolo por su nombre, llamándolo por su nombre y conociendo todo lo que es su entorno. De forma que tenemos que conseguir que esa comunicación sea fluida para que el paciente se abra a nosotros y nos explique cómo se siente. El paciente nota una necesidad auténtica de tener esperanza, no de tener falsas ilusiones. No le mintamos nunca al paciente, no le demos falsas esperanzas si no lo existe, pero no le cerremos tampoco las puertas, sino que se las abramos y le digamos que existen posibilidades de aliviar ese dolor, siempre sabiendo que el dolor crónico no va a desaparecer. A nivel social, no olvidemos que el dolor crónico produce en el paciente un desajuste social y familiar. A veces se pierde el rol social, el paciente empieza a limitar sus salidas, empieza a limitar el quedar con otras personas. A veces provoca dependencia y esta dependencia puede llegar a ser total, con lo cual no solamente se modifica la vida del propio paciente, sino la de la persona que está alrededor, fundamentalmente su cuidador principal. Por eso la familia tiene que estar metida también en el tema de la orientación hacia el cuidado y hacia el tratamiento del paciente con dolor crónico. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el dolor lumbar es la segunda causa de asentismo laboral después del resfriado común. Para eso tenemos que tener en cuenta también las banderas amarillas. ¿Qué son las banderas amarillas? Pues las banderas amarillas son aquellas situaciones determinadas que nos indican que probablemente nos va a costar trabajo aliviar o estabilizar ese dolor crónico por determinadas circunstancias que rodean al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene determinadas características físicas, si es un paciente obeso que tiene tendencia a la obesidad o al sedentarismo, al tabaquismo, probablemente tengamos más dificultad para controlar ese dolor. El bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel de escolaridad,
el estrés son factores que nos indican que probablemente tengamos más dificultad para controlar el dolor crónico y más posibilidad de que ese paciente pierda su estatus social o pueda haber mermado pues tanto su vida laboral como su vida económica. Es decir, son banderas o signos que nos están indicando que hay que tener en cuenta esos pacientes, esas determinadas situaciones, determinados pacientes, porque pueden hacer que el dolor crónico sea más difícil de tratar. Se recomienda desde la primera evaluación clínica investigar e identificar factores psicosociales asociados al riesgo de desarrollar la incapacidad crónica. Y ahora vamos a hacer un receso de unos 5 minutos para que podáis verificar la participación en el taller a través de la web. Tenéis que entrar en este enlace y con vuestro DNI, con vuestro código identificativo, pues podéis acceder a esto, ¿vale? Unos 5 minutos y luego continuamos.
fabricando. Bueno, pues continuamos. Vamos a iniciar el resto de la presentación a través de un caso clínico. Este caso no está basado en nadie en concreto, pero esta paciente podía aparecer en cualquiera de nuestras consultas en cualquier momento. Se llama María Suplicio, es una paciente nueva en nuestro cupo. Es una mujer de 77 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y hepatitis crónica C. Es independiente para las actividades de la vida diaria y vive con su hijo, un hijo que tiene separado y además está en situación de ERTE. Toma enalapril, bisoprolol, furosemida, sertralina, omeprazol y lorazepam. Consulta por una lumbalgia que la escala numérica es de 6, de 8 meses de evolución, que es continua, que mejora con el reposo y empeora con los movimientos. Hace tratamiento con metamizol, paracetamol e ibuprofeno con una mejoría leve hasta reducirla a nivel 5 y nos aporta, como es nueva en el cupo, pues nos aporta informe. Se le han practicado radiografía lumbar y resonancia nuclear magnética sin encontrar realmente lesiones significativas, salvo una artrosis y una discreta protusión del disco intervertebral a nivel LD, L2, L3 y niega parestesias y paresias. El tratamiento quirúrgico no garantiza el éxito y contempla riesgos importantes, por lo que el traumatólogo recomienda un tratamiento conservador. Tenemos que iniciar un plan terapéutico con esta persona, con esta señora que viene a nuestro cupo. Este plan terapéutico es importante que sea multidimensional. Ya hemos dicho que el dolor en sí no es solamente un síntoma, es una entidad en sí mismo y es una entidad que afecta a una persona y a todo su entorno. Por eso debe ser personalizado, multidimensional y consensuado con nuestra paciente, por aquello de que el paciente tiene que hacerse corresponsable en el tratamiento de su dolor. Tenemos que evaluar su estado anímico. Esta señora estaba tomando un antidepresivo, la sertralina, y el entorno social. Es una persona que vive sola acompañada, perdón, no vive sola, sino que vive acompañada de un hijo que está en situación de ERTE, que además se ha separado, en fin, todas estas cosas afectan a la paciente. Debemos contener los objetivos, las intervenciones terapéuticas y se recomienda el uso de herramientas de evaluación, es decir, las escalas que hemos visto previamente, estandarizadas de la intensidad del dolor, es decir, desde las más sencillas, como la EVA o la escala numérica, y por supuesto tenemos que ver qué impacto tiene este dolor dentro de su vida social, dentro de su vida personal. Y lo vamos a hacer a través del BPI, que es el cuestionario breve para la evaluación del dolor. Para identificar también, para determinar la efectividad del abordaje terapéutico y para pasar de una línea a otra. Consideraremos un alivio clínicamente significativo si conseguimos en esta señora una disminución de la escala numérica o del BPI de 2 puntos en el valor absoluto o una disminución al menos del 30% del valor inicial respectivamente. Por supuesto, tenemos que promocionar los hábitos de vida saludable. Sabemos, dentro de los consejos, dentro de los hábitos de vida saludable, se recomienda evitar el sobrepeso. Todo lo que sea evitar el sobrepeso a una articulación que ya de por sí está dañada, el sobrepeso y la obesidad, a través de una dieta adecuada, nos ayudará también a controlar ese dolor en esta paciente. Por supuesto, tenemos que darle o aconsejar una actividad física siempre acorde con sus características, con sus limitaciones. El incremento del índice de masa corporal representa un factor importante en el desarrollo, el control y el alivio del dolor crónico no oncológico. Existe también una relación entre los malos hábitos alimenticios, el alcoholismo y el dolor crónico no oncológico que ya se ha estudiado. Por eso tenemos que, no es el caso de nuestra paciente, en principio no parece o no nos ha dicho que tenga ningún tipo de adicción, pero hay otros pacientes donde el dolor crónico está asociado con el uso y abuso de sustancias. Esto también tendremos que investigarlo y no solamente
para ver de dónde viene ese dolor, sino también en el caso de que tengamos que utilizar determinados tipos de tratamientos que ya veremos más adelante. ¿Qué tipo de dolor nos refiere nuestra paciente? Pues los dolores nos los van a referir de muchísimas formas. Unos nos dirán que tiene un dolor profundo, otros crónico, otros hablarán de un dolor de estómago, otros hablarán de un dolor de espalda, otros hablarán de dolores mecánicos, otras veces nos hablarán de dolores refractarios, de dolores eruptivos, en fin. Tenemos que poner un orden a la hora de darle de etiquetar el dolor por el que consulta nuestra paciente. El dolor concretamente de ella era crónico, continuo, con regularizaciones frecuentes, localizado en la zona lumbar no irradiado, que aumenta con los movimientos y mejora con el reposo. Por tanto, es un dolor de características mecánicas, es un dolor nociceptivo somático. No la despierta por la noche, es decir, no existe alarmas en ese sentido, ni tampoco refiere pérdida de peso sensible que nos haga pensar en que existe una afectación general y por lo tanto siempre la espada de Damocles que hemos referido antes, que son el dolor relacionado con los procesos oncológicos. Por tanto, ¿qué tipo de dolor refiere nuestra paciente? Pues dolor crónico, nociceptivo, somático, musculoesquelético concretamente y continuo. ¿Le pediríais alguna prueba diagnóstica? Yo, en principio, esta paciente que ya nos aporta pruebas de un estudio anterior donde no aparecen signos de alarma actuales, en principio, de momento, no estaría indicado pedirle más pruebas complementarias. ¿Y es adecuado, me planteo, es adecuado el tratamiento analgésico que toma? Pues, lógicamente, no es el mejor ni tampoco es más adecuado, es mejorable. ¿Por qué? Primero porque nos encontramos una paciente de edad madura, es una paciente mayor. Está tomando, además es una paciente que tiene afectación hepática, tiene además una insuficiencia cardíaca, sabemos que tiene una hepatopatía crónica tipo C y tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, además es hipertensa, es decir, tiene ya factores de riesgo cardiovascular. Entonces, lo más probable es que en ese momento le mantuviésemos la analgesia simple y retirásemos de momento lo que es los antiinflamatorios. Al mismo tiempo, le pediríamos también que iniciara, si la paciente presenta sobrepeso, pues reducción del peso, es decir, una serie de hábitos saludables y hacer posible que caminara todos los días, siempre según sus posibilidades, mínimo de media hora a 1 hora aproximadamente, para que pudiéramos controlar mejor el dolor y la actividad física de la paciente. Esta paciente hemos dicho que está tomando el paracetamol. Vamos a ir centrándonos en los medicamentos que está tomando. El paracetamol, aunque no se conoce muy bien su mecanismo de acción, se sabe que es un inhibidor central de las prostaglandinas. Su uso está ampliamente extendido porque tiene pocos efectos secundarios, no tiene efectos antiinflamatorios y a las dosis habituales suele resultar bastante inocuo. Es poco gastroerosivo y a altas dosis es posible que pueda producir un daño hepático, pero que es dosis dependiente. Normalmente, si la dosis está por debajo de 4 gramos al día, no suele producir en este sentido daños. Por otro lado, también está tomando el metamizol, analgésico frecuente. Es un inhibidor central de las prostaglandinas, es un analgésico, se utiliza como antitérmico también y como antiinflamatorio y antiespasmódico. Es decir, que además nos sirve para dolores de tipo visceral. La dosis oral del metamizol, que es de 575 miligramos cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo también del tipo de paciente, no supone mayor riesgo. Sin embargo, tenemos que saber que, por ejemplo, existe el riesgo de agranulocitosis en determinados tipos de pacientes que están predispuestos genéticamente. Por ejemplo, en Europa Central y en el norte existe una predisposición genética a desarrollar este efecto secundario con el metamizol. Y por ahí en esos países se encuentra, en los países anglosajones se encuentra proscrito. Por otro lado, tenemos los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos constituyen el primer peldaño de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. El problema de los antiinflamatorios es que tienen un efecto techo, es decir, que llegada a determinada dosis, por más que la aumentemos, no vamos a conseguir aumentar los efectos beneficiosos y sí que vamos a conseguir aumentar los efectos secundarios. Tienen buena absorción oral y esto es muy importante. ¿Cuántas veces aparece en vuestra consulta alguien que viene reclamando o viene demandando que se le administre un antiinflamatorio, una analgesia, pero por vía intramuscular? La vía más natural es la vía oral y siempre que el paciente no presente dificultades para tomar cualquier medicamento por vía oral, se debe de utilizar esta vía.
que tienen menos efectos secundarios que otras existentes. El mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos es a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, como ya sabéis. La inhibición de la COX-1 se asocia a los efectos indeseables, fundamentalmente gastrointestinales y renales, mientras que la afectación o la inhibición de la COX-2 guarda relación con la actividad antiinflamatoria. Entre los efectos secundarios gastrointestinales, pues todos conocemos, aparte de dispepsia, ardores, pirosis, epigastralgia, pueden aparecer lesiones de mucosa gástrica, úlceras y hemorragia, especialmente en pacientes mayores, especialmente en pacientes con tendencia, con más sedentarismo, especialmente en pacientes que no se toman analgésicos, que no se toman protectores de estómago. En cualquier caso, en los pacientes de cualquier edad, más de una semana con antiinflamatorios no esteroideos no es recomendable. Y en los pacientes mayores, en pacientes ancianos, están proscritos por todas estas consecuencias, por todos estos efectos secundarios que estamos viendo. A nivel renal, los antiinflamatorios no esteroideos, entre otras cosas, producen retención de sodio, pueden producir, por tanto, desestabilizan a los pacientes que están tomando hipotensores, ya que elevan la hipertensión arterial, y a nivel crónico, pues pueden producir nefropatía intersticial o necrosis papilar, que son también efectos secundarios muy graves. Además de incrementar la tensión arterial en los hipertensos, como he comentado antes, es necesario evitar la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Recordemos que nuestra paciente tenía insuficiencia cardíaca. En este sentido, los COSID tienen mayor riesgo cardiovascular, sin embargo, por otro lado, el naproxeno es el que tiene mejor perfil cardiovascular. Y el que tiene mejor perfil gastrointestinal o digestivo sigue siendo el ibuprofeno. En cuanto a nivel neurológico, pues los pacientes mayores pueden producir confusión, mareo, somnolencia. Estos efectos secundarios son menos frecuentes y siempre hay que tener muchísimo cuidado en los ancianos cuando se administran. Se administran siempre que sea de forma puntual y durante muy poco tiempo. Pero a ser posible, no se deben utilizar en ancianos. También en pacientes que tienen asma crónica, en pacientes asmáticos pueden desencadenar crisis y hasta reacciones de anafilaxia que son bastante frecuentes en algunas ocasiones. Nuestra paciente de por sí, ya que tiene una insuficiencia cardíaca y tiene además una insuficiencia hepática, aunque tenga una enfermedad aceptable, una hepatitis crónica C estabilizada, existe una insuficiencia hepática, por tanto, su cuerpo, su metabolismo está sobrecargado de tratamiento que no le viene bien, entre otras, bueno, fundamentalmente a cargo de los antiinflamatorios no esteroideos. Por tanto, ¿es adecuado el tratamiento analgésico que toma? Pues lógicamente no debería tomar antiinflamatorios no esteroideos ni el paracetamol a altas dosis. Ya he dicho que por encima de 4 gramos, sí es posible que aparezcan más efectos secundarios. Por encima de 10, ya sabéis que el paracetamol tiene una reacción que es una hepatitis fulminante, pero esos son en casos de intoxicaciones agudas, en casos de autolisis y tal, que es siempre dosis dependiente, pero por debajo de 4 gramos no suele dar efectos secundarios graves en pacientes. Aunque sí, en todos los pacientes mayores, siempre tenéis que tener en cuenta que hay que utilizar la mínima dosis útil posible y eficaz. A nuestra paciente, además, pues le suspendemos, ¿qué hacemos? Le suspendemos el ibuprofeno y le recomendamos hábitos de vida saludables. Para ella estaría bien pues, un ejercicio suave y adaptado a su edad y a sus características. Por ejemplo, caminar media hora o 1 hora todos los días. No le pidamos nada imposible a nuestro paciente. No le podemos pedir a una persona que tiene la edad de nuestra paciente, 77 años, que haga 2 largos en las piscinas o que se vaya a hacer senderismo durante 2 o 3 horas. Eso es imposible. Tenemos que adaptarnos siempre a las características de nuestro paciente y siempre negociarlo con él. Cuando el paciente sale de nuestra consulta y le hemos propuesto un determinado ejercicio y no nos ha puesto ninguna pega, lo más probable es que no lo haga. Entonces, entre un extremo y otro, siempre existe la posibilidad intermedia de negociar con él y conseguir que mejoren sus hábitos saludables. El caso es que a nuestra paciente, como le quitamos el antiinflamatorio, le hemos indicado que haga un poco de ejercicio y lo mantenemos más o menos con la misma medicación, pues vuelve a las 4 semanas y viene además acompañada de su hermana María Trifulca. El dolor ha empeorado. Su EVA ahora mismo, su escala nos indica que tiene un nivel 8.
que se levanta por las mañanas peor y esto le afecta ya a su calidad de vida. Su hermana, María Trifulca, dice que su hermana está fatal y que hay que mandarla al especialista. Esto es muy frecuente, que el paciente cuando venga acompañado, si el paciente no es demasiado demandante, a veces sí viene acompañado de otro familiar, de un amigo, que siempre nos está indicando, siempre nos está pidiendo, solicitando que hagamos algo más. ¿Le pediríamos en este caso alguna prueba diagnóstica ahora o la derivaríamos a consulta especializada? Realmente nuestra paciente no ha cambiado mucho la historia, lo único que ha aumentado la intensidad del dolor porque probablemente no la estemos tratando con la analgesia adecuada. Por eso, ¿es adecuado el tratamiento analgésico que toma? Tendríamos que subir en la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es esta escala? ¿Cuál es el siguiente paso en la escala analgésica? Bueno, pues conocéis toda la escala de la Organización Mundial de la Salud, la escala de la OMS, la escala analgésica, es una escala que inicialmente se realizó para tratar el dolor crónico oncológico, pero en la actualidad, de hace ya bastante tiempo, también se utiliza para el dolor crónico no oncológico. En el primer peldaño, además de los analgésicos simples, como está el paracetamol, nos encontramos los antiinflamatorios no esteroideos. En el segundo peldaño encontramos los opioides débiles, entre ellos los más utilizados, el tramadol, la codeína o la asociación de esto con algún otro analgésico simple, como el tramadol con paracetamol o la codeína con paracetamol. En cualquiera de estos se puede asociar también a los del primer escalón. Y en tercer lugar encontramos los opioides potentes. Realmente, como he dicho al principio, los opioides potentes no son ni de primera elección, ni tampoco está demostrada una evidencia suficiente como para saber que funciona en el dolor crónico no oncológico. No es así con otros tipos de dolores, como ya he comentado, en lo que sí tiene evidencia suficiente. Pero en cualquier caso, si no encontramos alivio, el siguiente paso, o fármacos de tercera línea, serían los opioides potentes. Fundamentalmente los que tenéis ahí. En cualquier escalón, según la situación clínica del paciente y según la causa específica del dolor, podemos utilizar otros tipos de medicamentos que los llamamos coadyuvantes, como son los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los corticoides o los ansiolíticos. Sin embargo, la escalera de la OMS, ¿realmente se sostiene esta escalera analgésica de la OMS? Pues realmente no. ¿Por qué? Porque si un paciente empieza con un dolor de intensidad muy elevada, no podemos empezar solamente con el paracetamol o con el metamizol y citarlo las 6 semanas, porque no estamos haciendo nuestro trabajo adecuadamente. Ese paciente está infratratado. Entonces, desde hace unos años se habla del ascensor analgésico, es decir, que dependiendo de las características del dolor, de la intensidad, vamos a ir directamente a un escalón determinado. Por ejemplo, no tendría sentido un dolor insoportable que lo tratásemos con un paracetamol, como he comentado antes. Incluso ya se habla de la plataforma analgésica, ya aparece en nuestro proceso asistencial sobre el dolor crónico, asistencial integrado sobre el dolor crónico no oncológico. De forma que a cualquiera de esos peldaños se le añade ya el tratamiento no farmacológico, dentro de los cuales pues, encontramos masaje, terapias de psicoterapia, terapia de relajación, TENS, ejercicios, etc. En cualquier caso, los opioides deberían de ser reservados para los pacientes con dolor moderado o severo que no han respondido a tratamientos no opioides. ¿Cuál es el opioide débil que usaríamos en esta paciente nuestra? Bueno, pues entre los opioides débiles encontramos la codeína, la hidrocodeína, el dextropropoxifeno o el tramadol. Decir que el dextropropoxifeno no está indicado en los pacientes mayores porque produce metabolitos activos muy tóxicos que en estos casos pueden producir muchos efectos secundarios. Entonces no suele ser de elección en estos pacientes. En cambio, la codeína y el tramadol se utilizan mucho. La codeína veremos más adelante que tiene el problema del estreñimiento, pero bueno, también hay pacientes que no le funciona bastante bien, sobre todo asociado a analgésicos como el paracetamol, y puede ser una buena opción. Además de los opioides débiles, tenemos los opioides fuertes y por otro lado los opioides también se dividen según sus características farmacocinéticas en agonistas completos, agonistas parciales, agonistas antagonistas y agonistas completos. Ahí tenéis todo el listado. Los antagonistas completos se utilizan, la naloxona y la naltrexona, sabéis que se utilizan en urgencias, por ejemplo, para revertir el efecto del resto de los opioides.
La codeína, ¿cuál es el problema de la codeína? Pues su uso se restringe prácticamente a la combinación con paracetamol y ibuprofeno para obtener un incremento sinérgico del analgesio. Este efecto se basa en su transformación morfina en un 10% de la dosis y el 10% de la población es capaz de metabolizarla, con lo cual pues, puede traer consecuencias de efectos adversos. El efecto secundario y por el que está más limitado el uso de la codeína suele ser el estreñimiento. Por otro lado tenemos el tramadol. El tramadol en un 40% es un agonista opioide y del receptor mu, que sabéis que es el receptor que se utiliza, que utiliza la morfina para realizar fundamentalmente los opioides, utilizan ese receptor para realizar sus efectos. Y un 60% de la composición de este fármaco es el inhibidor de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, es decir, funciona a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Y es importante fundamentalmente en el dolor neuropático, en cualquier tipo de dolor, pero en el neuropático pues tiene también mayor cabida. La potencia con respecto a la morfina pues es 5 veces menos potente que la morfina, ya que no es un opioide débil, y entre sus efectos secundarios el más llamativo de todos suele ser los mareos, pues suele ser este el motivo por el que el paciente suele abandonar el tratamiento que lleva tramadol. En cambio, en el paciente que lo tolera bien, que no tiene náuseas, vómitos, mareos, somnolencia o no afecta a su capacidad cognitiva, el tramadol, si es bien tolerado, funciona muy bien. La dosis, ahí la veis, entre 40 a 400 máximo al día y existen presentaciones orales de liberación inmediata, tanto en solución, en comprimidos o en cápsulas, y de liberación retardada que facilitan el cumplimiento terapéutico. Bueno, pues volviendo a nuestra paciente. A nuestra paciente le hemos prescrito tramadol con paracetamol a la dosis habitual de 37,5 de tramadol con 300 y estos cabrones de paracetamol. Estoy escuchando algo y no sé si... bueno, cada 8 horas, pero a los 5 días nos visitan porque, aunque mejoró inicialmente, en la escala tenía ya un nivel 4, también ha tenido un episodio de vértigos muy desagradable. Desde hace 2 días no se toma el tratamiento. Y aunque insistamos en que esta paciente se pueda tomar el tratamiento por la noche para evitar esos vértigos, esos mareos, esas náuseas, probablemente si nuestra paciente le ha cogido miedo, no vaya a cumplir el tratamiento. Intentamos pues cambiarle a codeína con paracetamol, pero resulta que tiene antecedentes de estreñimiento relacionados con la codeína. Y si ya lo ha tenido más de una vez, lo más normal es que vuelva a existir, que no exista el fenómeno de tolerancia y por lo tanto vuelva a aparecer el efecto secundario desagradable en la paciente. Antes de sopesar un tratamiento con opioides mayores, ¿qué nos plantearíamos en esta paciente o en otros pacientes que vayamos a plantearnos un tratamiento con opioides ya más fuertes? Pues lo primero es tenemos que preguntarnos, ¿necesitamos realmente un opioide mayor? Tenemos que saber que los opioides no son fármacos de primera línea en el tratamiento de dolor crónico no oncológico. Por supuesto, necesitamos volver a saber aquello de si el paciente toma algún tipo de sustancia, tiene algún tipo de adicción, porque esto también podría contraindicar o podría hacer que no pudiéramos manejar nosotros al paciente desde el punto de vista de atención primaria y deberíamos de derivarlo a lo mejor. ¿Cómo evaluaríamos el riesgo de abuso y dependencia en pacientes? Bueno, pues todos sabéis que existen escalas que pueden detectar también el riesgo de uso inadecuado, pero lo que más nos ayuda a conocer el paciente es conocerlo realmente, saber su entorno, y en eso los médicos de atención primaria tenemos más ventaja que los especialistas. Por ejemplo, conocemos a nuestro paciente, su entorno, y sabemos si tiene tendencia o no a desarrollar determinados tipos de posibles adicciones, abuso o mal uso de sustancias. Tenemos escalas como esta, por ejemplo, donde se le pregunta al paciente si además de tener, si tiene algún tipo de dependencia de alcohol, drogas ilegales, medicamentos, y además se distingue entre hombres y mujeres. De forma que si el paciente da en esta escala una puntuación de 0 a 3, el riesgo es pequeño. Si está entre 4 y 7, el riesgo es moderado, y si está por encima de 8, si es 8 o mayor, el riesgo es bastante alto para desarrollar adicciones. En este sentido, el test de orina, si disponemos de él, nos puede ser útil al inicio, durante el tratamiento, para ver si existe un abuso de sustancia, para ver si el paciente cumple el tratamiento y por lo tanto existe una adherencia terapéutica, y para ver si se puede producir una desviación de uso, si el paciente no lo está utilizando.
Es necesario iniciar siempre el tratamiento con precaución en aquellos pacientes que puedan desarrollar un riesgo de sobredosificación, especialmente a los pacientes mayores, que son más vulnerables, a los pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia renal o hepática, que son las vías de liberación o de metabolización de estos medicamentos. ¿Aumentan el riesgo? Pues las dosis extras, la obtención por distintos profesionales, los cambios en la vía de administración. Todo este tipo de cosas, de situaciones, pueden aumentar el riesgo de sobredosificación o de abuso o de mal uso de opioides mayores. Tenemos que tener en cuenta si la paciente tiene patologías previas en las que los opioides no sean seguros. Por ejemplo, si la paciente tuviera un EPOC, pues probablemente tenga más posibilidad de desarrollar quizá una retención de carbónico, de desestabilizarla, provocar incluso insuficiencias respiratorias asociadas que también están relacionadas con los opioides mayores. Es necesario evaluar la presencia de comorbilidad psiquiátrica, no solamente psiquiátrica. Si tenemos un paciente con algún tipo de problema cognitivo, pues también tiene más probabilidad de desarrollar, entre otros fenómenos, entre otros efectos secundarios, pues alucinaciones que son bastante frecuentes, síndromes confusionales. Es decir, tenemos que conocer bien al paciente antes de saber lo que le estamos administrando. ¿Los pacientes mayores aumentan los riesgos? Pues por supuesto que aumentan los riesgos. Como aparece, por ejemplo, en este artículo, que dice que los pacientes tienen mayor frecuencia de comorbilidades, como todos sabemos, que reciben, a los que se les suma casi siempre pues, una desacertada automedicación. Todo esto va facilitando la aparición de las interacciones farmacológicas. Además, estos pacientes pueden presentar discapacidad. Hay pacientes que viven solos y si se tiene que administrar algún tipo de medicamentos de este tipo, hay que tener en cuenta que pueden desarrollar efectos secundarios graves, incluso perder su calidad de vida de una forma a consecuencia de esta medicación. Asimismo, se sabe, en este mismo artículo dice que el número de neuronas, ramificaciones dendríticas, sinapsis son menores en el anciano, lo que se acompaña de un déficit funcional a nivel de varios neurotransmisores, a nivel dopaminérgico, serotoninérgico, colinérgico, GABAérgico, etcétera, que hace que muchos fármacos, como los atropínicos, los psicoestimulantes o las benzodiazepinas, puedan favorecer efectos adversos como la aparición de delirio, cuando se administran junto con los opioides. Por eso, en nuestra paciente en concreto, que es una persona de 77 años, la metadona, la meperidina o el propoxifeno no se aconsejarían por sus efectos metabólicos, por sus metabolitos tóxicos y por los efectos secundarios graves que tienen. El uso de opioides, sin embargo, a pesar de todos estos efectos secundarios que conocemos, puede ser muy seguro y eficaz para el control del dolor moderado o intenso, siempre siguiendo una serie de precauciones. Primero, que el uso de dosis sea el más bajo posible. Iniciaremos, si el adulto normal, el adulto sano requiere una dosis X, pues en el anciano a esa dosis deberíamos de iniciarlo con un 25% o un 50% menos de la dosis habitual. Entre otras cosas porque metabolizan todo muchísimo más lento. La titulación debe ser también más lenta, por el mismo motivo, y la monitorización debe ser más frecuente. Es decir, que si en lugar de citarlo a las 2 semanas, pues a lo mejor es conveniente citarlo al cabo de una semana y ver cómo le va con el tratamiento. En resumen, los pacientes con dolor crónico no oncológico, antes de establecer este tratamiento, deberían de tener un diagnóstico físico adecuado, haber agotado otros tratamientos previos, realizado pruebas de imagen si no las tenemos y vemos que no han funcionado los tratamientos previos, pues ya deberíamos de probarle, según las características del dolor, algún tipo de prueba de imagen concreta, así como deberíamos de evaluar también la psicología en el sentido de valorar el riesgo de abuso y dependencia que puede desarrollar este paciente. En el caso de que esto no se cumpla, abandonaremos la idea de tratamiento con opioides mayores. En el caso de que esto sí se haya cumplido, pues ya pasaremos a evaluar lo que es el tratamiento. Si vemos que se ha disminuido el dolor en un 30% o ha mejorado la funcionalidad en un 30%, estaremos en el camino correcto, siempre asociado a los mínimos efectos secundarios posibles. El equilibrio es muy difícil. Entre el riesgo y el beneficio de opioides en el dolor crónico no oncológico es complicado. Llegar a una efectividad adecuada evitando los posibles efectos indeseables, entre ellos el peor de todo ello,
evidentemente es la mortalidad. Pero también puede aparecer morbilidad por culpa de sobredosis, efectos adversos serios en determinados pacientes, dependencia o adicción, discapacidad o pérdida de la vida familiar y social. La seguridad del uso de los opioides a largo plazo en el dolor crónico no oncológico está por eso bastante controvertida. ¿Cómo monitorizaríamos el tratamiento a medio o largo plazo? ¿Cómo mantenemos ese difícil equilibrio? Pues a través de las 4A. ¿Y cuáles son estas 4A? Primero nos preguntamos, ¿estamos consiguiendo la analgesia adecuada en nuestro paciente? Segundo, ¿el paciente es capaz de desarrollar las actividades de la vida diaria de una forma normalizada, aun tomando ese tratamiento? Tercero, ¿los efectos adversos son tolerables en este paciente? Si aparecen los efectos adversos, ¿son tratables? Y en tercer lugar, en cuarto lugar, las conductas aberrantes. Veremos si aparecen o no aparecen situaciones de uso, mal uso, abuso del tratamiento, sobredosis. Entre los efectos secundarios de los opioides mayores, ¿cuáles aparecen? Pues las náuseas y los vómitos son muy frecuentes, pueden aparecer al inicio del tratamiento, lo que pasa que con el tiempo sí existe cierta tolerancia. El cuerpo se acostumbra a la medicación y puede ser que al principio, cuando los prescribamos, necesitamos también prescribir antieméticos asociados. Pero con el tiempo, si no aparecen efectos secundarios más severos, es posible que no necesitemos esos antieméticos. La sequedad de boca, la serostomía. Los pacientes mayores se suelen quejar muchísimo de la serostomía. Es una cosa que produce muchísima incomodidad. Y el estreñimiento no es un factor transitorio, no es un efecto secundario transitorio. El estreñimiento no tiene tolerancia, es decir, que a pesar de que el paciente tome durante bastante tiempo el opioide, no acaba desarrollando tolerancia al estreñimiento, sino que es persistente. Y habitualmente tenemos que prescribir de forma crónica un laxante para estos pacientes. El estreñimiento, con diferencia, en los opioides mayores, es el efecto secundario más frecuente que aparece, hasta en un 20% de ellos. Y como he comentado, lo veis en esta diapositiva, en la tabla, constipation, es como llaman los anglosajones al estreñimiento, es el que aparece con mayor frecuencia, por encima de la náusea, de la sedación, de los vómitos, de los mareos, del picor, de la boca seca, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como no es un fenómeno de tolerancia, debemos de administrarle un laxante. Se sabe que la fibra no ha demostrado efectividad en el estreñimiento por opioides. Se utilizan mejor los emolientes, los estimulantes osmóticos, como la lactulosa y el bisacodilo. Otro efecto secundario, pues la somnolencia. La somnolencia puede aparecer al inicio y para ella el organismo sí suele desarrollar tolerancia. Con el tiempo va pasando. La somnolencia aparece hasta en el 14% de los pacientes que toman opioides mayores. Aparecen otros como la tolerancia. Llega un momento en que disminuye el efecto analgésico, es como que el cuerpo se acostumbra y necesitamos, tras una administración repetida, necesitamos aumentar la dosis. No ocurre en todos los pacientes y no es completa ni cruzada, de forma que si un paciente desarrolla tolerancia a un opioide, se puede cambiar por otro diferente. La hiperalgesia es un efecto secundario que se ha demostrado más o que existe más evidencia en los pacientes oncológicos, pero parece que también está relacionado con los pacientes con dolor crónico no oncológico, tratados habitualmente con dosis elevadas con opioides. Generalmente la hiperalgesia suele desaparecer o suele mejorar cuando se reduce la dosis del opioide, al contrario que en otras ocasiones. La dependencia física es un cuadro displacentero donde el paciente, al igual que otras personas que toman opioides, pues pueden desarrollar un síndrome de abstinencia. Se da más con los agonistas puros y se suele realizar en estos pacientes una disminución progresiva del fármaco cuando se desarrolla un auténtico síndrome de abstinencia. Por otro lado, la dependencia psicológica y la adicción es la conducta compulsiva en busca de la administración de opioides con un uso mantenido a pesar del daño que produce. Es una enfermedad y se previene haciendo una buena selección de pacientes para administrar estos tratamientos. Existe otra entidad que es la pseudoadicción, donde realmente el paciente no es adicto, sino lo que busca es un alivio, tiene un alivio insuficiente del dolor y entonces busca una nueva dosis para volver a aliviar ese dolor. Se diferencia de la adicción en que desaparece con un buen control del dolor.
Los mareos aparecen hasta en el 12% de los pacientes que toman opioides. No solamente opioides mayores, también aparecen con frecuencia en los opioides débiles. Existe riesgo de apnea del sueño en pacientes pues, con determinadas características, pacientes más bien obesos o con sobrepeso, pacientes con EPOC y especialmente están relacionados cuando se utilizan dosis altas. El picor, el prurito, es otra de las cosas que también comentan mucho los pacientes. Representa el 10% de los casos. Es necesario a veces utilizarlo, pero la consecuencia más grave de los pacientes que toman opioides altas dosis, opioides mayores a altas dosis, es el incremento del efecto adverso y la mortalidad. De forma que en los últimos estudios que se han realizado en Estados Unidos dice que la mortalidad anual por opioides en ese país, en Estados Unidos, equivale a 5 veces el atentado del 11S. Volviendo a nuestro paciente. En el caso de que de que el paciente experimente un buen dolor suficiente, es decir, que se reduzca en intensidad un 30%, mejora la funcionalidad en un 30% y se minimicen los efectos secundarios, ya podemos empezar a administrar el opioide mayor. ¿Y cómo lo haremos en estos casos? Bueno, pues la dosis inicial y la titulación de la dosis, sobre todo en los pacientes mayores, debemos comenzar con dosis más bajas de lo habituales. Tendremos que ir aumentando de un 20 al 25% la dosis en cada visita hasta lograr la dosis mínima eficaz, es decir, aquella mínima dosis con la que el paciente logra controlar adecuadamente el dolor. La morfina hoy por hoy sigue siendo el opioide de primera elección y con el que simplemente por experiencia, porque la morfina tiene más de 100 años de experiencia en el ser humano, entonces con ella es con la que se comparan todos los demás. Existen otras nuevas moléculas que son mucho más potentes, que son muy eficaces, pero cuyo uso es controvertido porque al mismo tiempo también producen más dependencia o están menos, no es que tengan menos evidencia, o sea, simplemente es que tienen menos experiencia de uso. Entonces, hoy por hoy, la morfina sigue siendo el referente de los opioides mayores. La morfina es un agonista de los receptores mu, su vida media es de unas 4 horas, se absorbe bien a través de cualquier mucosa, pero no a través de la piel intacta. El metabolismo es un metabolismo fundamentalmente hepático, con producción de metabolitos responsables de los efectos secundarios que produce y se elimina por vía renal, lo cual puede tener importancia en los pacientes que tengan precisamente una insuficiencia renal. Sigue siendo el fármaco opioide de referencia en el tratamiento de dolores intensos, ya sean crónicos o agudos. La vía de administración es la oral, la preferente. También se puede utilizar por vía subcutánea, por vía rectal, endovenosa y epidural. Se utilizan comprimidos de liberación rápida para titularla, aunque también se puede hacer con comprimidos de liberación retardada. Y una vez que se ha controlado con la dosis necesaria a través de comprimidos de titulación rápida, ya se pasa a la liberación retardada para que sea más cómoda la administración del tratamiento para el paciente. La oxicodona es un agonista total opioide de los receptores muy kappa. Tiene una potencia del doble de la morfina y existen preparados de liberación inmediata y de liberación controlada. Los de liberación controlada presentan un sistema bifásico de liberación con un pico inicial en aproximadamente 30 minutos y uno posterior a las 6 horas. Esto facilita un comienzo rápido de acción que se prolongará durante las 12 horas siguientes. No presenta metabolito clínicamente activo, por tanto tiene menos efectos secundarios que la morfina y existen preparados en combinación fijo con la naloxona que vamos a ver ahora mismo. La oxicodona asociada a la naloxona, como sufre un primer paso hepático, la naloxona se elimina y la oxicodona pasa al torrente sanguíneo manteniendo así su potencia analgésica, a pesar de que la naloxona es precisamente el medicamento que utilizamos para revertir el efecto de los opioides mayores. La naloxona se une a receptores opioides en el intestino y con esto minimiza los efectos secundarios intestinales a nivel de estreñimiento y vómito. Por tanto, por eso tiene mejor tolerancia. La hidromorfona se utiliza menos en nuestro medio, pero es un derivado semisintético, análogo a la morfina. Es agonista de los receptores mu, tiene una potencia de 6-8 veces con respecto a la morfina y tiene preparados de acción rápida de unos 30 minutos y una duración de unas 4 horas. Y también tiene preparados de liberación lenta que se utilizan cada 24 horas. Se liberan además intactos por las heces.
La metadona realmente se utiliza poco a nivel del dolor crónico no oncológico. Es un fármaco que se utiliza de mantenimiento en la adicción a opioides. Tiene muy poco uso precisamente por su larga vida media que tiene, especialmente para ancianos no estaría indicado su uso. Y además se necesita que pase hasta un total de una semana para lograr un nivel analgésico adecuado. Además, se ha visto que existe evidencia de que existen muertes asociadas a Torsades-Pointes, que es una arritmia maligna, como todos sabéis, a altas dosis y por eso estaría especialmente contraindicado en pacientes, entre otras cosas, cardiópatas. Y tiene muy poco uso en atención primaria, se utiliza más en las unidades de dolor. El fentanilo es el que cambió, pues, como he dicho en una de las diapositivas anteriores, el que cambió pues, la forma de utilizar los opioides mayores. Es un agonista puro de receptores, tiene una potencia altísima, de 100 veces por encima de la morfina. Los parches transdérmicos tienen una absorción más lenta que la vía oral, con nivel analgésico a partir de las 12 horas. De hecho, la vía oral no es la adecuada para el fentanilo, la vía transmucosa sí, pero la oral no es la adecuada. Los parches se aplican cada 72 horas, pero algunos pacientes pueden precisar de recambios a las 48 horas, sobre todo al inicio, sobre todo porque su vida media es más corta. Se debe rotar la zona de aplicación y vigilar la piel que esté sana, evitando las regiones que tengan demasiado vello. También existe la solución, la forma submucosas y la intranasal para el dolor irruptivo. Y este es especialmente utilizado en los pacientes que tienen dolor de crisis, dolor irruptivo en pacientes oncológicos, es de lo que más se utiliza hoy en día. La buprenorfina es un agonista parcial muy antagonista kappa, que tiene una potencia entre 25 y 100 con respecto a la morfina y tiene efecto techo, es decir, que a diferencia de otros opioides mayores, por mucho que subamos la dosis, no vamos a mejorar los efectos beneficiosos y en cambio sí vamos a aumentar los efectos secundarios, efectos desagradables. No necesita receta de estupefacientes, produce más náuseas y vómitos, como en el fentanilo. Como en el fentanilo, el riesgo de presión respiratoria es menor y produce también menos estreñimiento. Su eliminación es biliar y por eso es posible su uso en la insuficiencia renal. Sin embargo, la insuficiencia hepática pues, no estaría indicado. Hay presentaciones en parche, en ampolla, en comprimidos sublinguales, etc. El tapentadol es una molécula recientemente comercializada a partir del año 2011 aproximadamente, que tiene una actuación a nivel central y combina dos mecanismos de acción. Es un agonista receptor opioide mu y además inhibe la recaptación de la noradrenalina. Tiene especial ventaja en el dolor nociceptivo neuropático y sobre todo porque tiene la potencia con respecto a la morfina, es algo superior, 2,5 con respecto a la morfina, pero tiene una ventaja que es que tiene bajo potencial de interacciones farmacológicas. Entonces, los pacientes que estén polimedicadas, que se haya utilizado otro tipo de fármacos con mayor evidencia, mayor experiencia, puede ser una alternativa porque no se metaboliza a través del citocromo 450, P450. Y por tanto, con esa ventaja se puede utilizar en los pacientes polimedicados. Aquí vemos pues, cómo se podría iniciar una titulación con morfina. Si empezamos con morfina de liberación inmediata, deberíamos de hacerlo una dosis inicial para un paciente que nunca ha tomado morfina ni opioides mayores a una dosis de 5 o 10 miligramos cada 4 horas y así la dosis la aumentaríamos durante 7 días. Vamos aumentando la dosis y vemos cuál es, al cabo del tiempo, la dosis total que ha necesitado ese paciente de morfina de liberación inmediata para controlar el dolor que tiene. Una vez que tengamos la dosis ya sabemos cuál lo vamos a pasar a morfina de liberación retardada, dejando la morfina de liberación inmediata para las crisis de mayor dolor. Es necesario que pase, para aumentar el tiempo hasta el siguiente aumento, debe pasar al menos 7 días, es decir, aumentar un fármaco opioide inmediatamente no tiene ningún sentido porque muchas veces necesita un poco más de tiempo para hacer su actuación y no debemos de decidir si aumentamos la dosis hasta que haya pasado al menos una semana. Si queremos hacer la titulación con la morfina de liberación retardada, que como he comentado antes también se puede realizar,
mínimo para aumentar la dosis deberían pasar 7 días y lo recomendado es que se espere hasta unas 2 semanas. Como norma general, los comprimidos de liberación prolongada y los comprimidos de liberación retal no se pueden partir, no se pueden machacar ni masticar, hay que tragarlos enteros, sí que se pueden partir, aplastar o abrirlos de liberación rápida. Ni los comprimidos de liberación retal ni los transdérmicos deben ser utilizados para el tratamiento de episodios agudos de dolor, que no tiene ningún sentido. La titulación de la dosis, pues a modo de práctico, podríamos empezar en un paciente con 5 miligramos de morfina rápida cada 4 horas aproximadamente, 5 miligramos de morfina rápida en dosis de rescate por cada pico del dolor y al cabo de las 48 horas aproximadamente, ver si la dosis requerida, ver la dosis total requerida durante ese tiempo y la dividimos en las 6 tomas. Lo podemos repetir después en 48-72 horas y tras el alivio del dolor, pues pasaríamos a la morfina de liberación retal en 2 dosis para que el paciente pueda tomarlo de una forma más cómoda. Nuestra paciente pues notó alivio con morfina de liberación rápida durante un total de 5 miligramos cada 6 horas y el alivio se mantuvo durante las 6 semanas siguientes. Los efectos adversos fueron asumibles, se le prescribió desde el principio metoclopramida, es decir, un comprimido cada 12 horas, y una dieta rica en fibras y laxantes. No presentó delirio, no presentó prurito, y en una ocasión tuvo que avisar urgencias por vértigos que mejoraron al pasar de morfina de liberación retardada. Y en la actualidad, pues el dolor se ha controlado con morfina de liberación retal a 10 miligramos cada 12 horas aproximadamente. Y ahora nos planteamos, si nos quisiésemos plantear rotar la morfina por otro opioide, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues, ¿cuándo podríamos plantearnos la rotación? Fundamentalmente cuando aparezcan problemas de eficacia o de seguridad que no hayan sido resueltos con el cambio de dosis, cuando aparezcan interacciones farmacológicas, cuando aparezcan motivos farmacocinéticos que desaconsejen utilizar un determinado tipo de medicamento y cuando aparezcan, en nuestro caso, no en España, por ejemplo, que tenemos una medicina, una sanidad universal y no suelen existir problemas económicos para que el paciente pueda administrarse determinados tipos de medicamentos, no tenemos el problema como tal, pero sí en aquellas sociedades donde la sanidad es privada, precisamente un problema económico puede plantear la falta de uso de este tipo de medicación. Las tablas de conversión no son completamente, no son exactas, sino que son solamente orientativas y tienen muchas limitaciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, se recomienda reducir la dosis resultante en un 25% si la dosis inicial del opioide es moderada y en un 50% si la dosis inicial del opioide va a ser alta. ¿Cómo haríamos la rotación de opioides? Bueno, pues lo que se aconseja es que alrededor no se tarde menos de 3 días, sino de 3 a 7 días se va haciendo el cambio. Si tenemos un opioide determinado A, pues ese lo dejaríamos durante la primera semana al 70% de la dosis ideal y el nuevo opioide lo utilizaríamos al 30% de la dosis inicial. Los pacientes más vulnerables, los pacientes que hemos dicho que hay que reducir la dosis, lo utilizaríamos a un total de un 25 o 75% de la dosis equivalente de morfina. Durante la siguiente semana, a partir de ahí, lo haríamos al contrario. Del fármaco inicial utilizaríamos el 30%, mientras que el fármaco nuevo utilizaríamos ya el 70%. De forma que en 3 semanas aproximadamente pues ya se habría hecho el cambio al nuevo fármaco y dejaríamos de utilizar ya el primero. ¿Cuáles son los criterios de fallo de un opioide? ¿Cuándo pensamos que el opioide no funciona? Pues no funcionará si encontramos unos efectos secundarios que no sean tolerables. Por ejemplo, si aparece una somnolencia, un enlentecimiento psicomotor, cognitivo, cuando el paciente no es capaz de realizar las funciones normales de su vida diaria, cuando el paciente está pues, todo el día dormido. Cuando aparezca neurotoxicidad, es decir, si aparece un delirium, si aparecen mioclonías, si aparece la hiperalgesia, cuando aparezca toxicidad digestiva importante o cuando el paciente está todo el día vomitando, por ejemplo, o tiene un estreñimiento pertinaz a pesar de utilizar laxantes, pues se hace imposible utilizar este tipo de pacientes ese determinado medicamento.
Cuando aparezca una toxicidad dermatológica importante o si aparece una reacción alérgica, lógicamente como en cualquier otro fármaco. Cuando aparezca una insuficiencia respiratoria, un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca que desaconseje o una insuficiencia respiratoria global que desaconseje el uso de fármacos que que actúan sobre el centro respiratorio. O bien cuando existe un fallo primario, es decir, cuando no encontramos mejoría de la intensidad del dolor, no se ha reducido un 50% más en la EVA tras un incremento del 100% de la dosis, o cuando hayan pasado pues 3 incrementos de dosis del 33% en un tiempo no superior a los 5 días. Es decir, cuando el fármaco no sea lo suficientemente eficaz y además esté provocando efectos secundarios indeseables. La retirada del opioides, pues por supuesto siempre va a ser lenta, con precaución, nunca de forma rápida. ¿Dónde hay que tener especialmente precaución? En el caso del embarazo, si la embarazada está utilizándolo, en caso de una condición psiquiátrica inestable, porque podemos producir una desestabilización del paciente, en el caso de que exista adicción a opioides, también tiene que ser de una forma paulatina, o cuando se utiliza o cuando necesitemos otro tratamiento recurrente. La suspensión del opioide debe ser inmediata cuando aparezca un uso ilegal o una sobredosis. Es decir, si el paciente está haciendo un abuso indebido, pues lógicamente no vamos a seguir suministrándole esa medicación. La suspensión será rápida en el caso de las reacciones indeseables graves o en el caso de la hiperalgesia. Habrá que reducir un 25% aproximadamente de medicación cada 3 a 7 días. La suspensión gradual, pues cuando hay una ausencia de eficacia, efectos adversos que persisten a pesar de la rotación, lo vamos reduciendo poco a poco, un 10% aproximadamente por semana cuando se alcanza un 20% de la dosis inicial o un 5% por semana. Y, resumiendo, hay que tener en cuenta si está indicado el tratamiento, cuál es el balance entre el beneficio, el riesgo y los objetivos racionales. Tenemos que tener en cuenta el criterio de coste, efectividad, seguridad y descartar un uso inadecuado. Tenemos que tener precaución al titular y al cambiar o suspender el tratamiento. Los opioides no son nunca analgésicos de primera elección. Al paciente debemos establecer con él, consensuar y debemos negociar con él unos objetivos realistas. No podemos prometerle la luna al paciente. Y no hay evidencia de la eficacia y seguridad de los opioides a largo plazo en el dolor crónico no oncológico. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Puntos claves. El manejo del dolor de forma holística, de forma general, teniendo en cuenta todas las características físicas, psíquicas, sociales, culturales, económicas del paciente. Identificar el tipo de dolor fundamental, tenemos que saber lo que estamos tratando. Debemos practicar habilidades de comunicación. Si no tenemos buena comunicación con el paciente, tenemos muy pocas probabilidades de éxito en su dolor. Debemos utilizar escalas, igual que tomamos otras constantes vitales. Preguntarle al paciente cuánto le duele, cómo le duele, dónde le duele, qué intensidad tiene, del 0 al 10, cuánto le duele. Y no solamente las escalas de intensidad, sino también valorar el umbral del dolor paciente, valorar la calidad de vida del paciente es fundamental, ver cómo le afecta ese dolor a su vida diaria, utilizar el analgésico prescrito en función de la intensidad del dolor y no solamente del tipo de dolor, de las características, sino fundamentalmente de la intensidad, educar y despejar falsos mitos, darle información al paciente para convertirlo en responsable o corresponsable del éxito en el tratamiento, respetar las pautas y los horarios, no nos pongamos nerviosos porque el paciente nos demande más y nos demande eficacia rápida. Explorar la adherencia terapéutica, valorar, ir a ver al paciente también a su casa, ver lo que se está tomando, ver qué cantidad de medicación se está tomando y cómo se la está tomando, monitorizar la analgesia, y en esto nos ayuda muchísimo el personal de enfermería, es nuestro gran apoyo en todos estos casos. Identificar efectos adversos, por supuesto, para ponerle fin en un momento determinado y apoyar a la familia, que es el tándem y es el apoyo del enfermo, y el apoyo nuestro tiene que ser corresponsable con nosotros, tiene que ser confidente, tiene que ser colaborador, porque es nuestra muleta y la muleta del paciente. Muchas veces el cuidador es el que cambia su calidad de vida
y hay que cuidarlo también. En el tratamiento del dolor crónico no oncológico, los medicamentos son una parte del tratamiento multidisciplinar, pero no lo único. Tenemos que insistir en los cambios de hábitos de vida, en el ejercicio, en la dieta, en los ejercicios de relajación, evitar el estrés psíquico y el estrés físico. Los opioides hay que restringirlos para determinados pacientes con dolor moderado o grave que afecta significativamente la funcionalidad o la calidad de vida. Si hay que incorporar un opioide mayor, como la morfina, que sigue siendo de elección, los nuevos opioides, las nuevas presentaciones, si no disponen de evidencia, si no sabemos utilizarlos, si no sabemos cuáles son sus efectos secundarios y cómo funciona, mejor utilicemos lo que ya conocemos. Si no se alcanzan los objetivos, es necesario retirar el opioide y hacerlo siempre paulatinamente, nunca bruscamente. El dolor eruptivo es controvertido. Sabemos que existe un dolor eruptivo bien diferenciado, bien identificado en el dolor crónico, en el dolor oncológico. No así, o no todos los expertos están de acuerdo con que existe un dolor eruptivo en el no oncológico, pero hay que tratarlo con medicación y la medicación de rescate no dispone de tal evidencia y presenta riesgo. Es fundamental la evaluación continuada, la información al paciente y a la familia, llegar a un acuerdo con el paciente para el uso seguro y efectivo de los medicamentos. Y hasta aquí lo que es la presentación en sí. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Nos quedan unos 20 minutos aproximadamente. Si tenéis algún tipo de duda o de algún tipo de... Vale. Sí, me están indicando que... El umbral del dolor y de nutrición con dolor crónico. Y luego voy a mirar yo en tu chat. Me preguntan que si actualmente se sabe sobre el dolor, el efecto de la nutrición en el dolor crónico. Bueno, como todo, una buena nutrición, no solamente para el dolor crónico, para cualquier patología, es fundamental. Un paciente que tenga una nutrición adecuada siempre nos va a facilitar, sobre todo si el paciente tiene el peso ideal o si está dentro de los límites de su peso ideal, va a facilitar que esa articulación dolorida, esa columna, esa rodilla, ese hombro, si además está sometido a mayor cantidad, a mayor peso, lógicamente está sometiéndose a un sobreesfuerzo. Por supuesto, la nutrición siempre que sea equilibrada. No existe ninguna medicación, no existe ningún tipo de alimento que se diga que favorezca una mejoría en el dolor o que al contrario sea contraproducente. Pero sí que es verdad que la alimentación, como en todas otras facetas como en otras enfermedades del ser humano, es fundamental. Nutrirse, hacer ejercicio, un ejercicio siempre adecuado al paciente, a las características del paciente, a las posibilidades, a las alergias, si tiene el paciente algún tipo de alergia, por supuesto, y siempre pues todo, yo no soy partidaria de quitarle a nadie algo en concreto, sino simplemente que la nutrición sea la adecuada y tampoco y mucho más, no hay que hacer mucho más, sino simplemente que la nutrición sea adecuada para mantener un aparato locomotor fuerte, unos huesos fuertes, a ser posible, sabemos todos que hoy en día existen muchísimos alimentos que son ricos en calcio y que se les ponen se utiliza el calcio de forma adicional para estos pacientes pues, que tienen una densitometría bajita o que tienen osteoporosis o que tienen... Bueno, se puede utilizar perfectamente ese tipo de sustancias que están enriquecidas en calcio. Y luego, pues, igual que se utiliza el calcio de forma farmacológica. Sabéis que existen presentaciones de calcio para pacientes que tienen osteoporosis, osteopenia, por ejemplo. Por supuesto, los hábitos de vida saludables. Y no solamente por la salud física, sino también por la salud psíquica. Uno se encuentra mejor, uno responde mejor al dolor cuando físicamente se encuentra mejor, cuando es capaz de realizar actividades que antes no hacía. Es increíble cuando encuentras un paciente que te consulta por dolor, que se toma en serio lo de hacer una dieta adecuada, perder peso, hacer su ejercicio,
apuntarse o no apuntarse en ningún gimnasio, sino simplemente hacer ejercicios adaptados a su forma a su vida. Y la satisfacción que supone, simplemente con eso, ganamos muchísimo en calidad de vida, en sensación, en calidad de vida y en afrontamientos del dolor, en adaptación a ese dolor crónico que tiene el paciente. Entonces, por supuesto que sí, que es fundamental. Evidencia como tal en determinados alimentos, yo no la he encontrado. Probablemente la haya, pero yo no he encontrado evidencia en determinados alimentos, en determinadas cosas. Se recomiendan muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que lo fundamental es una dieta equilibrada. Como le digas a un paciente que no tome esto, lo va a tomar a escondidas tuyas y ahí estamos perdiendo un poquito de confianza con él. Es mejor decirle que de forma puntual puede comer determinadas cosas que le gusten, pero solo de forma puntual, que no se convierta en una rutina. Y en cuanto a otras cosas, pues bueno, existe además del ejercicio, la actividad física y la dieta, ejercicios de relajación. Está muy en boga hoy en día el mindfulness, que funciona muy bien también para determinados tipos de dolor. Pacientes con fibromialgia, es curioso cómo responden al mindfulness. Para que le funcione, bienvenido sea, quiero decir que son... Y poco más. Y me pregunta Sara de Martín sobre si en la medición del dolor también hay que tener en cuenta el umbral de tolerancia al dolor que puede aumentar en personas con dolor crónico. Sí, evidentemente. El dolor crónico afecta a todas las esferas del ser humano y cuando el dolor crónico se convierte en un sufrimiento, por supuesto que puede reducir también, puede alterar lo que es el umbral del dolor, porque se asocia a una incertidumbre, se asocia a un miedo, se asocia a un significado determinado, que el paciente le puede dar al dolor crónico, piensa que puede estar relacionado con una malignidad o una progresión de su patología crónica. Evidentemente, sí que altera lo que es el umbral del dolor. Se altera el umbral del dolor a lo largo de toda la vida del paciente con dolor crónico. Eso es así. No sé si hay alguna pregunta que os pueda solucionar y la presentación está a vuestra disposición. ¿Una más? Vale, me dicen que hay otra pregunta. Vale. De Iñaki Sánchez Menzúa, aunque la pregunta... Me gustaría saber si el paciente que mantenemos estable con una dosis X de morfina oral y comienza con dolor irruptivo, se le puede poner fentanilo transmucoso para ese dolor irruptivo y mantener la morfina de base, o habría que cambiar a fentanilo de base para poder aplicar el tratamiento de fentanilo en la absorción inmediata. Durante mucho tiempo se ha dicho que no existe, que puede haber competición entre dos tipos de opioides diferentes. Se recomienda que si lo que estás utilizando es morfina de liberación retar en los momentos de dolor irruptivo, que ya te digo que en el dolor crónico no oncológico no existe tanta evidencia o existe mucha controversia acerca de la existencia de ese dolor irruptivo, se sigue con la misma molécula. Es decir, se utiliza medicina de morfinas de liberación retar. En las crisis, en los picos de dolor, se utilice el mismo tratamiento, morfina de liberación inmediata. Mezclar, pues la verdad es que no, siempre se ha preferido utilizar siempre la misma molécula y no mezclar diferentes opioides porque en un momento dado pueden competir por los mismos receptores. Yo, si estás utilizando un tipo de opioide, no lo combinaría con otro, ¿vale? Además, tampoco se ha visto demasiada diferencia en el momento de actuación. La diferencia es escasa entre la morfina de liberación inmediata y el fentanilo de liberación inmediata. Te lo digo por propia experiencia, o sea, porque lo he visto que tampoco había tanta diferencia entre una medicación y la otra. Yo te recomiendo que no mezcles, aunque hoy en día sabemos que en la práctica
se hace la mezcla y hay pacientes que curiosamente tienen prescrito un tipo de opioide y luego en cambio para los dolores irruptivos se utiliza el fentanilo, aunque sea diferente, aunque no tenga parche de fentanilo prescrito. ¿Vale? Yo te recomiendo que no mezcle, que no haga mezcla simplemente por el hecho de que puede haber competición a nivel de los receptores. Bueno, espero que os haya gustado. No sé si ha sido muy pesado, no sé si queréis decirme algo más. No sé, me gustaría tener un feedback después de estar hablando aquí casi 2 horas yo sola, ya casi afónica. Me gustaría saber si tenéis algún tipo de Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la contestación. Yo he sido el que he hecho la pregunta de la morfina oral y el fentanilo transmucoso, ¿no? El asunto es que en la charla de esta mañana no me han dejado preguntar y el asunto está claro, era dolor oncológico, crónico oncológico, ¿no? Y era para el dolor irruptivo, porque yo siempre había oído lo que tú acabas de comentar, que no se deben mezclar dos opioides fuertes, ¿no? Potentes. Pero hablaban como que parecía que sí, ¿no? Entonces, el asunto es que la morfina de liberación rápida o inmediata, hasta las 4 horas no hace efecto, aproximadamente. O sea, tarda mucho más que no tanto, no tarda tanto, no te creas. Que va, o sea, no hay tanta diferencia. El fentanilo transmucoso tarda 10-15 minutos y la morfina tarda más, ¿no? Era por eso. Sí, pero es lo que dices tú, que existe muchísima evidencia para el dolor oncológico. Y para el dolor oncológico en un paciente que tiene una crisis de esa irruptiva se le da todo, o sea, yo sé que a lo mejor no es lo más indicado, precisamente porque puede haber interacción de los dos medicamentos sobre el mismo receptor. Pero es verdad que cuando lo ves, le das lo que tengas. O sea, lo decimos de esa manera, ¿no? O sea, que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Y ver un paciente con dolor irruptivo es tremendo, tremendo. Te lo digo porque trabajo en urgencias y sé qué es lo que hay. Entonces, pero bueno, la teoría es esta. La realidad es que, verdad, muchas veces utilizamos las cosas de otra manera. El fentanilo transmucoso funciona muy bien, el inhalado funciona fantásticamente bien, pero luego es verdad que cuando se someten los dos, la liberación, la morfina tarda un poquito más, pero tampoco son 4 horas, es mucho menos, no te creas, no es tanto. Pero sí es verdad que sí, que lo utilizamos en el dolor irruptivo del paciente oncológico, porque en ese momento te entra ganas de darle lo que sea. Como decía la canción de ¿cómo era? De Víctor Manuel, ¿no? ¿Qué te puedo dar que no me sufra? Pues eso. Al fin y al cabo es eso, empatizar con el paciente y decir esto es la teoría y esto es la práctica. Sí, espero muchas haberte... gracias. Me ha encantado la exposición porque ha sido muy completa, con profundidad y muy clara. Me alegro. Pues nada, yo dejo la presentación a disposición de la escuela y creo que podéis acceder a ella, ¿no? Sí. Me están diciendo que estoy recibiendo otro mensaje, a ver. Ajá. Ya, pues nada. Vale. Ya. Mira, pues muchísimas gracias a todos y espero veros en otro momento, en foros como este, que son muy interesantes, tanto para mí como espero que para vosotros también. Muchísimas gracias a todos.